Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith. Y es un placer el estar con ustedes. Eso quiero que lo sepan. Y saben, yo pienso en los cristianos que a veces hay algo que está mal y ellos no saben qué es. Hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, encontré, o bueno, no lo sabía en aquel momento, pero yo me estaba sintiendo un poco mareado de vez en cuando, ¿no? Y eso estaba empeorando. Y me enteré que yo no estaba tomando suficiente agua. Y no estaba tomando suficiente agua y eso pues disminuye la presión arterial. Cuando baja la presión arterial, entonces se siente mareado y uno se puede hasta caer. Así que cuando finalmente me dijeron, usted tiene que tomar mucha agua, instantáneamente empecé a hacerlo. Eso se fue completamente. Y yo creo que muchos cristianos están tratando de funcionar sin el Espíritu Santo, sin entender que tienen al Espíritu Santo, pero que Él opera estrictamente por y a través de la cruz del Calvario. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Allí está la cruz. Ya no vivo yo. Ahora estamos hablando de santificación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Ese versículo probablemente describe lo que nosotros estamos tratando de enseñar, tal vez como ningún otro versículo en la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Empieza con la cruz y termina con la cruz. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando él dice eso, él está diciendo, yo muero diariamente. Sí, exacto. Si está crucificado, usted muere. Así es. Yo muero diariamente. Alguien nos escribió recientemente y decía, cuando ustedes predican la cruz, están predicando muerte. Y es verdad. Sí. La muerte al yo. Correcto. La Sí. muerte a la carne. Así es. Pero en la economía de Dios, la manera como la vida surge es por la si muerte. Si salva su vida, la pierde. Si pierde su Correcto. vida, la salva. Sí, la única manera de cómo se puede tener una resurrección es si uno tiene una crucifixión. Así que lo mismo se aplica con Cristo y se aplica a nuestra vida como creyentes. Unidos con Cristo en su muerte, Pablo dijo, también estaréis en su resurrección. Lo que sucede es que este hermano, y yo no recuerdo quién él era, pero él no cree en la cruz. No creen, creo que él viene en esa idea de palabra de fe. Ellos no creen en la cruz. Bueno, ¿cree para salvación? Bueno, yo le hago a ustedes esa pregunta. No lo sé. Espero que sí. Yo lo digo de la mejor manera que puedo, ¿no? Porque yo siento que él tuvo buenas cosas en otras áreas. Estoy hablando de este hermano Kenneth Hagin. Pero él escribió un artículo, o alguien lo escribió para él y le puso su nombre en su revista. Y dijeron claramente, si predica la cruz, usted está predicando muerte. No predique la cruz, predique la resurrección. Ese fue un artículo suyo. Sí, fue su artículo, sí. Sí, un artículo fue. de él. Pero, y yo escribí una respuesta a eso, en nuestra respuesta, y me dijeron que quitaron esa información del internet, no lo publicaron más, porque es que no se puede defender esa posición bíblicamente hablando. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Él no dijo para que la resurrección no sea hecha vana. Él dijo porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Es Sí, el poder de Dios, sí. Y él no dijo porque la predicación de la resurrección, sí predicó la resurrección, definitivamente, pero no como la fuente de victoria y poder, no lo hizo. Y así que realmente ellos quitaron el artículo, me dijeron, ¿sabes qué sucedió? Sí, recuerdo cuando sucedió, estábamos estudiando mucho sobre la doctrina de que Cristo murió espiritualmente, así que eso era, por supuesto, una fuente de contención entre la palabra de fe y lo que estábamos predicando. Y
la doctrina de que Cristo murió espiritualmente enseña que Jesús no produjo la redención yendo a la cruz. Ahí, por eso es que ellos enseñan lo que enseñan. Así que es Bueno, una manera diferente de salvación. bueno, en respuesta a Dave o al El doctor doctor Gray, Gray, sí. que hizo la pregunta, ¿creen ellos en la cruz para salvación? Si no, no es Sí, salvo. esa es mi contención. Sí, pero este individuo en particular había nacido de nuevo antes de comenzar a enseñar y predicar esto. Sí, claro. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con todo eso. Y bueno, la doctrina que él comenzó a predicar 20, 25 años después de su salvación inicial, ah, trae conflicto con lo que él hubiera experimentado, aunque más adelante él no diría eso. Pero la doctrina de la palabra de fe está edificada sobre este pensamiento en particular de que Jesús no ganó redención a través de su muerte en el Calvario. Ellos enseñan que su muerte en el Calvario fue la derrota más grande y que Dios fue el perdedor más grande que ha existido. Él después tuvo que descender al infierno donde sufrió en el infierno las torturas de todos los demonios. Él fue atacado, él fue ridiculizado, él se convirtió en un gusano y después de 3 días de haber estado en el infierno, Jesús, de acuerdo a su doctrina, que es Mm. falso, nace de nuevo. Y Jesús después, como hombre nacido de nuevo, comienza a confesar la Escritura. Y como hombre nacido de nuevo, confesando la Escritura, él gana la victoria y la resurrección. Así que ellos dicen que todo creyente nacido de nuevo es la equivalencia de Cristo y que nosotros creamos nuestra vida basándonos en lo que decimos. Y lo que decimos se convierte en la importancia, lo que proclamamos. Uno de, no el hombre que usted mencionó, pero otro, y no voy a mencionar su nombre, pero él dijo que el Señor le dijo a él que si él hubiera tenido el mismo conocimiento de las Escrituras que Cristo tuvo, él hubiera podido hacer Ujú. exactamente lo mismo en el infierno, lo mismo que Dios. Cristo hizo, porque todo hombre nacido de nuevo tiene la habilidad de citar la Biblia y de crear su propia entidad. De hecho, ellos hasta se atreven a decir que usted ni siquiera tiene que nacer de nuevo Sí, para crear así dicen, sí. su propia experiencia. Y esto realmente es mayanismo, es budismo. Permíteme decir, primero que nada, yo espero que sean salvos. Yo no deseo las tinieblas a nadie, ¿no? Yo espero que sí sean salvos, pero no veo yo cómo se puede ser salvo y totalmente ignorar la cruz. Yo sé a lo que te Sí. refieres sobre ser salvo años atrás, pero ahora que dicen, bueno, yo no creo en la cruz, y eso es lo que entiendo, Sí, bueno, vamos a hablar de morar y permanecer, y sí, eso es por simple fe en lo que lo trajo a uno al reino. y Sí, continuar ejerciendo esa fe. sabe, después de escucharlo, hermano Larson, yo no puedo imaginar cómo la gente patrocina ese movimiento. La declaración se hizo en 1988. Qué raro es eso. Se hizo en 1988 y fue documentado y se ha documentado, se ha escrito en el libro del Hank Hanegraaff y en otros libros como el de J.D. McConnell, en otro evangelio, pero él lo que dijo fue que la sangre no expiaba. Eso fue lo que se dijo, que la sangre no expiaba. Ahora, esos dos hombres que eran líderes habían sido salvos mucho antes de predicar eso. De hecho, yo conocí a uno personalmente muy bien antes de que él comenzara a aceptar esta doctrina en particular. Pero, mire, bueno, yo no sé cómo uno puede predicar eso y permanecer bien con Dios. No sé cómo uno puede creer eso y A permanecer eso bien me con Dios, aun refiero. si entró con fe correcta, porque usted está negando la sangre de Cristo como Bueno, el medio de redención. unas de sus voces principales hoy en día está promoviendo que el catolicismo es el camino, es la manera. Y la reforma fue una de las peores cosas que sucedió. Así que la decaída cada vez es más y más abundante y rápida. Correcto. Solo para estar claros, nosotros enseñamos y predicamos que Jesús murió en el Calvario por la redención Así de todos es. los hombres. Nosotros no creemos que Jesús fue al infierno como pecador y que fue torturado.
ni tampoco creemos que Jesús nació de nuevo en el infierno y que confesó su salida del infierno, produciendo la resurrección a través de un conocimiento de la palabra y confesando la palabra, ni tampoco creemos que los cristianos individualmente son equivalentes a Cristo simplemente porque han nacido de nuevo, tienen conocimiento de la palabra y hablan la palabra. Nosotros no enseñamos ni predicamos eso y yo no creo que la Biblia proclama nada de eso tampoco. No, yo tampoco creo Es eso. literalmente un mito, si me lo permite, o una fábula de la que se Hay nos un toque de advierte. mormonismo en eso. Sí, hay un toque de hinduismo, Ciencia cristiana. ciencia cristiana, de la metafísica, todo está envuelto en todo eso, en una mezcla que le permite al creyente convertirse Eso básicamente vino de E.W. Kenyon. aún un poco de reencarnación. Aún hay uno del que yo sé en ese movimiento que le decía a la gente que no iban a encontrar esto en la Biblia. Sí. Es una revelación, entre comillas, una revelación que tiene que ser entregada. Así que cuando eso se dice que uno no va a encontrar esto en la Biblia, algo como lo que el hermano Loren acaba de explicar, que es lo que ellos creen, que Cristo murió espiritualmente en el infierno, algo tan importante como eso y uno no lo va a encontrar en la Esa Biblia. es mi contención. Sí, Lo más importante conocido de la humanidad. correcto. Miren, el creyente solo necesita permanecer alejado de todo eso por completo. Exactamente. Sí, Amén. correr de eso. Así es. Vamos a leer el correcto. versículo 2, por favor. Todo pámpano Creyente, que en mí, para tener la salvación debemos estar en Cristo, que se refiere a la confianza en lo que Él hizo en la cruz. Vamos a detenernos acá. Esto se refiere a confiar en lo que Él hizo en la cruz para ser salvos. No hay otra manera de ser salvos, solamente. Si desecha eso, ¿qué queda? ¿Va a confesar hasta ser salvo? no, No puede hacerlo. no. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. Por favor, no se mueva. Estamos de vuelta. Vamos a continuar. Vamos a leer otra vez en el versículo 2, en el capítulo 15 de Juan, por favor, Lauren. Todo pámpano Creyente, que en mí, para tener la salvación debemos estar en Cristo, que se refiere a la confianza en lo que Él hizo en la cruz. Ahora bien, estas son palabras muy poderosas y debemos de considerarlas. Para tener la salvación debemos estar en Cristo, lo que se refiere a confiar en lo que Él hizo en la cruz. Usted no puede estar en Cristo y confiar en cualquier otra cosa, ¿correcto? correcto. Si Sí, así confía en es. su educación, su habilidad, su dinero, sea lo que sea en lo que confíe, cientos de cosas más, ese no es el camino a la salvación. Así es. Recordemos que el pámpano crece de la vid. No es un pámpano independiente. Mm. El pámpano no tiene vida a menos que salga de esa vid singular. Eso es lo que podemos ver aquí. ¿Iba a decir algo? Lo que hemos leído totalmente contradice lo que estábamos hablando. La doctrina Correcto. de que Jesús murió espiritualmente Así es. totalmente lo Correcto. El contradice. pámpano es un producto de la vid. Así que la vida que está en la vid se extiende al pámpano. Es lo que significa estar en Cristo. En esa regeneración del nuevo pacto, después de que la transformación internamente sucede, después de que esto ocurre, el Espíritu Santo comienza a morar dentro y ahora a través de la vid, a través de Cristo, llega la fuente de vida que alimenta al pámpano. El pámpano crece de la vid, no es independiente, tiene que estar conectada a la vid porque la vida está en la vid. Vamos a leer el versículo completo, por favor. Todo pámpano Creyente, que en mí, para tener la salvación debemos estar en Cristo, que se refiere a la confianza en lo que Él hizo en la cruz. no lleva fruto, El Espíritu Santo solo puede producir fruto en nuestras vidas, y Él hace tal por la obra terminada de Cristo. Exige que la cruz sea siempre el objeto de nuestra fe. lo quitará. Si el creyente rechaza la cruz, al final será quitado del cuerpo de Cristo. Y todo aquel, Eso está bastante fuerte, ¿no? Lo que hemos estado discutiendo, si es correcto. Adelante. y todo aquel que lleva fruto, Tiene entendimiento de Cristo y la cruz. lo limpiará. Usa el medio necesario para hacer la cruz el objeto de su fe.
para que lleve más fruto. Solo cuando la cruz se convierte en el objeto completo de su fe, el Espíritu Santo puede hacer su obra de traer un fruto correcto. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Puede el creyente traer o producir fruto si su fe no está en Cristo y la cruz? Esa es la base en cuanto a mi creencia y mi entendimiento. Eso es lo básico de lo que significa permanecer. El morar, el sentirse en casa. Mire, cuando yo recibí a Cristo, yo fui bautizado en Cristo, fui sumergido en Él. Y la vida ahora ya no está en mí, sino que fluye de Él hacia mí. Permanecer simplemente significa que yo confío en aquello mismo que desde el principio hizo esa operación de unión. Pero lo que realmente estoy preguntando es que no queremos salirnos de balance, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, estamos exagerando cuando decimos que el creyente realmente no puede dar un fruto a menos de que ese creyente tenga su fe, o lo digo de esta manera, a menos de que la cruz de Cristo sea el objeto de su fe. ¿Me permite continuar con una pregunta? ¿Pueden los creyentes tener más de un objeto de fe? Como fe en la misa, fe en la Santa Cena, fe en el bautismo en No, agua, no, y aún así fe en Cristo y la cruz. sí, Creo que mucha gente trata de hacer eso, definitivamente, pero pero realmente no tienen fe en Cristo y la cruz. Es fe en otra cosa, sea de lo que estén hablando. La iglesia, el dinero, la educación, ellos mismos, principalmente es fe en ellos mismos. y muchos de ellos en los Sí, sacramentos, definitivamente. Claro que millones el día de sí. hoy. Entonces, ¿no es eso una imagen de esa persona separándose de la vid verdadera y uniéndose a otra vid? Realmente no se puede tener fe en ambas cosas. El objeto de su fe tiene que ser Cristo exclusivamente y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué tal con nuestro propio testimonio, de todos nosotros, hasta cierto punto? Que antes de que entendiéramos la cruz para la santificación, estábamos confiando en Cristo y en la cruz para Sí, salvarnos. Simplemente no sí, entendíamos la cruz para la santificación, así que por lo tanto nosotros no confiábamos así es. exclusivamente en la obra consumada del Calvario, pero teníamos, bueno, mire, nuestra fe básicamente estaba mezclada. Teníamos una fe dividida, teníamos fe, sí, bueno, mire, no se podía decir de nosotros que no teníamos fe en la cruz, claro que sí, pero en cuanto a nuestro entendimiento y nuestra creencia para nuestro caminar diario, simplemente no lo entendíamos y lo cual, bueno, así como Loren lo dice muy a menudo, nuestra posición base era ley, el yo, las obras. Realmente no puedo hablar por ustedes, obviamente, pero poco podemos hablar por nosotros mismos porque esta es una situación un poco complicada. Pero yo no entendía la cruz de Cristo en lo que refería a la santificación. Yo no tenía conocimiento de lo que se estaba discutiendo. Si lo hubiese escuchado, no hubiese sabido qué era ese mensaje o un sermón, nunca lo había escuchado, punto. Así que yo no sabía y el blanco de mi fe era mi vida de oración. Y Dios me bendijo en eso y me ayudó, me dirigió, me fortaleció, pero Él no me dio victoria. Mientras yo me preguntaba, ¿por qué me ayudas a ayudar a una gran parte del mundo, pero por qué no me ayudas a mí? Yo no entendía el por qué, pero no, realmente yo sí tenía fe en Cristo y la cruz para mi salvación, santificación. Yo no sabía de lo que se estaba hablando, si lo hubiese escuchado, ¿no? Mire, si usted está conectado a la vid, usted va a mostrar algún fruto. No sé cómo no puede hacerlo. Creo que eso es El correcto, sí. problema es, si el problema aquí es la salud del pámpano, eso es lo que el padre va a estar inspeccionando. Cuando él vea a un pámpano no saludable en la vid, hay varias cosas que van a ocurrir. Así que solo con ser pámpano, estar conectado a la vid no es a lo que Cristo se refiere.
Él quiere traernos al punto en el que llevemos mucho fruto. Así que una vez más, Él poda el pámpano que está dando fruto para que dé Correcto. más fruto. correcto. Así que, una vez más, es la salud del pámpano. El Padre corta ese pámpano que no tiene fruto. Bien, pero ¿qué significa podar el pámpano? Bueno, una vez más, si nos fijamos en la vid y también de la vid que sale el pámpano, ahora en los pámpanos uno comienza a ver los frutos. ¿Pero qué significa podarla? Bueno, entonces comenzamos a limpiar el pámpano de aquellas cosas que no necesita. Bien. Por ejemplo, una vez más, en los árboles y vemos los pámpanos que tienen unas ramas que le salen y no llevan fruto, bueno, la gente viene y los cortan porque literalmente le absorben la energía y la vida al pámpano y no puede producir lo que necesita producir, ya sea follaje o fruto. Así que ellos vienen a cortar lo innecesario. Entonces el Padre viene a nuestra vida y comienza a cortar el pámpano y trata de abrir el fluir, una vez más, de eso que viene de la vid al pámpano. Cualquier cosa que dañe ese fluir va a ser un problema. Si ese fluir es dañado, y de eso es lo que estamos hablando, de nuestra vida en la fe en Cristo, con el tiempo esa rama se va a secar y va a morir. No va, bueno, tal vez pueda producir fruto cierto tiempo. Todo eso está en la mano de Dios. Mientras uno esté conectado a la vid, yo no puedo definir cuándo va a suceder, pero yo creo que si usted no tiene su fe en Cristo y en la cruz, especialmente hoy en día, el fruto va a ser limitado y él habla de un pámpano que se seca y literalmente en una tormenta, un pámpano muerto se secará por el viento y caerá en el suelo y será arrancado de la vid. Estás en lo cierto. Va a haber crecimiento. Correcto, tiene que ser así haber un porque uno poco. está en Cristo. Pero el Padre inspecciona el pámpano. Él no va a inspeccionar la Sí, vid. No. La vid es la única vid, es la vid que trae la vida. Así que ahora Él nos está inspeccionando a nosotros, al pámpano. Hace años hice un estudio sobre esto y aprendí a través de Berkeley que hay dos tipos de ramas que salen de los pámpanos. Y como mencionó, uno es el que absorbe la energía. Y un buen horticultor sabe cuál es la rama que producirá el buen fruto y cuál es la que absorbe. Jamás he estado yo en las viñas muy a menudo, pero he limpiado muchos árboles y arbustos. Y cuando uno está limpiando los árboles y arbustos, a veces el pámpano está medio muerto, medio vivo, y uno tiene que tomar la decisión si dejo este pámpano exacto. ahí o no. Así que yo creo que el Señor trata con nosotros y es paciente con nosotros. Pero con el tiempo, si no hacemos lo correcto, entonces todo eso se corromperá y sí morirá. Y después tiene que ser cortado. Bueno, si ese creyente quiere dar frutos, en primer lugar, nosotros no podemos podarnos nosotros mismos, no podemos. Pero yo creo que si ese creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, haciendo la cruz siempre el objeto de su fe, yo siento que eso le da al Espíritu Santo latitud para obrar en la vida del creyente, porque cuando vamos al punto central, es el Espíritu Santo quien hace la labor, Él es el que hace, Él es el que poda. Yo creo que esto es vital, que se entienda. Si nosotros queremos dar fruto, vamos a dar más frutos. Yo creo que tenemos que tener Sí. nuestro pensamiento correcto sobre el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Correcto. Recordemos que la vida viene de adentro de la vid. Así es. Esto tiene Así que ver es. con la presencia interna del Se Espíritu nos Santo. terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.